El comienzo del entendimiento. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Estas palabras, tomadas del libro de Apocalipsis, no solo resuenan con una fuerza insondable, sino que también cargan consigo una invitación a profundizar en uno de los misterios más fascinantes y debatidos de toda la Biblia. ¿Qué es realmente el Apocalipsis? Mucha gente, al escuchar esta palabra, imagina catástrofes, juicios finales y el colapso total del mundo. Pero, ¿es eso todo lo que significa? Para entenderlo, debemos ir más allá de las imágenes apocalípticas que nos han inculcado. La palabra de Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o quitar el velo. Es una invitación divina a mirar más allá de lo visible, a descubrir lo que ha estado oculto. Cuando Juan, el apóstol exiliado en la isla de Patmos, recibió esta visión, estaba experimentando algo más profundo que simples predicciones de calamidades. Estaba siendo testigo de una gran revelación espiritual, una verdad eterna que conecta los cielos con la tierra, la eternidad con el tiempo presente. Piensa por un momento en la estructura misma del libro de Apocalipsis. No es un relato lineal, no es una simple historia de principio a fin. Es como un tapiz celestial, lleno de símbolos, imágenes y visiones que demandan nuestra atención. Los sellos, las trompetas, las copas, las bestias y el cordero, cada elemento es un fragmento de un rompecabezas cósmico que revela algo más grande. El Apocalipsis no fue escrito para infundir miedo, sino para iluminar. Es un llamado a despertar, a reconocer que la realidad que vemos es solo una parte de la historia. ¿Por qué crees que Jesús mismo, a lo largo de los evangelios, hablaba constantemente en parábolas y simbolismos? Es porque la verdad espiritual necesita ser buscada, desenterrada, entendida con los ojos del alma y no solo con la mente. Cuando miramos el Apocalipsis desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que no es un libro que cierre las puertas al entendimiento. Al contrario, es un libro que las abre de par en par. Es una invitación a reflexionar sobre las fuerzas que operan tanto en el mundo visible como en el invisible, y a prepararnos, no con terror, sino con esperanza y claridad. El Cordero que aparece en el Apocalipsis no es una figura de derrota. Es la encarnación del sacrificio perfecto, la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. Y eso nos lleva a un punto crucial: el Apocalipsis no trata solo de destrucción, sino también de redención. Cada juicio, cada cataclismo, cada imagen de caos tiene un propósito: revelar la justicia divina, restaurar lo que ha sido corrompido, traer un final glorioso al gran drama de la humanidad. Así que no lo veas como un relato de terror, sino como una sinfonía celestial que apunta a un desenlace perfecto. El Apocalipsis no es un final, es un nuevo comienzo, un clímax que nos lleva al cumplimiento de todas las promesas de Dios. El simbolismo detrás del velo. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estas palabras, tan vívidas como intrigantes, nos introducen en un lenguaje cargado de simbolismo que define al Apocalipsis. ¿Por qué elegir imágenes como caballos, bestias y tronos en lugar de descripciones más claras? La respuesta nos lleva al corazón de la intención divina. El simbolismo no es un adorno, es un portal. Los símbolos en el Apocalipsis no están diseñados para ser entendidos de manera superficial. Cada uno tiene un propósito profundo, una conexión con verdades espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. Tomemos, por ejemplo, la figura del Cordero, un tema recurrente en el libro. No es solo una referencia a Cristo como sacrificio, es una proclamación de su triunfo definitivo, envuelta en la humildad más absoluta. El Cordero encarna la paradoja de la fuerza a través de la mansedumbre, la victoria a través del sacrificio. Luego están los sellos y las trompetas, cuyos sonidos desencadenan eventos tanto en los cielos como en la tierra. Estas imágenes no deben verse como simples advertencias de calamidad, sino como actos soberanos que desvelan la verdad. Cuando se abre cada sello, no se trata únicamente de una acción literal. Es un desdoblamiento de la historia humana y divina, una revelación de cómo la justicia de Dios interviene en el caos de la creación.
Pensemos también en las bestias que aparecen en las visiones de Juan. No representan únicamente figuras políticas o entidades humanas específicas, sino sistemas, poderes y actitudes que se oponen al propósito divino. Estas bestias nos muestran cómo el mal no es solo una fuerza externa, sino algo que puede infiltrarse en el tejido mismo de la sociedad, incluso en nuestros propios corazones. Pero aquí radica la esperanza: donde hay una bestia, también hay un cordero. Donde hay caos, también hay orden divino que espera restaurarse. El número 7, otra constante en el Apocalipsis, merece especial atención. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Este número no es casual, representa plenitud, totalidad, perfección. Es un recordatorio constante de que cada elemento revelado en este libro es parte de un plan completo, nada queda al azar. El lenguaje visual del Apocalipsis también nos habla del conflicto eterno entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y las fuerzas que buscan resistirlo. Pero más allá de la lucha, está el desenlace inevitable, la victoria de la luz. La Nueva Jerusalén, descrita con sus puertas de perlas y calles de oro, no es solo un lugar físico, es un estado glorioso de comunión perfecta con Dios, la culminación de la historia de redención. Cuando comprendemos el propósito detrás de este simbolismo, el miedo comienza a disolverse. Las imágenes, por aterradoras o misteriosas que parezcan, son una invitación a mirar con ojos espirituales, a interpretar con sabiduría y a descubrir que, detrás de cada símbolo, hay una promesa: la justicia prevalecerá, y la gracia será el último acto. Las iglesias y el mensaje eterno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas palabras, repetidas una y otra vez en los primeros capítulos del Apocalipsis, son más que una exhortación. Son una advertencia urgente y un llamado a la reflexión profunda. Antes de que Juan nos guíe a través de visiones celestiales y simbología deslumbrante, el libro comienza con un mensaje dirigido a 7 iglesias específicas. Pero, ¿por qué detenerse en estas comunidades locales? ¿Qué relevancia tienen para nosotros hoy? Cada iglesia mencionada en el Apocalipsis, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, representa algo más que un lugar o una congregación en particular. Son espejos espirituales. Nos muestran las fortalezas, las debilidades y los desafíos que enfrentan no solo esas comunidades, sino toda la iglesia a lo largo de la historia. Estas cartas son radiografías espirituales, y cada una de ellas contiene advertencias y promesas que son tan vigentes hoy como lo fueron en los días de Juan. Por ejemplo, Efeso es elogiada por su arduo trabajo y resistencia, pero se le reprocha haber perdido su primer amor. ¿Cuántas veces la fe se convierte en una rutina? ¿Cuántas veces nuestras obras carecen de pasión? Este mensaje es un recordatorio de que no basta con hacer lo correcto, debemos hacerlo con un corazón encendido por el amor. Esmirna, en cambio, no recibe reproches, solo palabras de ánimo. Es la iglesia sufriente, perseguida, que se mantiene fiel a pesar de las pruebas. Su mensaje es claro: la fidelidad en medio del sufrimiento tiene un valor eterno. Es un eco de las palabras de Cristo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por otro lado, Laodicea recibe una de las reprimendas más duras. Es la iglesia tibia, ni fría ni caliente. Representa a aquellos que se han acomodado, que no sienten ni fervor ni arrepentimiento. La advertencia aquí es devastadora: te vomitaré de mi boca. Sin embargo, incluso en medio de esta reprensión, hay una puerta abierta para la redención. Cristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Las 7 iglesias no son solo un registro histórico. Son arquetipos espirituales, y si prestamos atención, encontraremos reflejadas nuestras propias luchas. En ocasiones, somos como Pérgamo, tolerando lo que no deberíamos. Otras veces, somos como Filadelfia, pequeños y aparentemente débiles, pero firmes en nuestra fe. El Apocalipsis nos muestra que la vida de la iglesia está llena de retos, pero también de promesas incomparables.
A cada iglesia se le ofrece una recompensa única, el árbol de la vida, la corona de vida, la piedra blanca con un nombre nuevo, el derecho de sentarse con Cristo en su trono. Cada una de estas promesas es un destello de la gloria que espera a quienes perseveran. Es importante notar que el mensaje a las iglesias no es solo colectivo, sino también individual. El que tiene oído, oiga. La salvación y la fidelidad son decisiones personales, y cada uno de nosotros está llamado a responder. El Apocalipsis, desde sus primeras páginas, nos confronta con una realidad ineludible: nuestra fe no puede ser indiferente ni pasiva. El tiempo es limitado, y la voz del Espíritu todavía habla. Los sellos y el desenlace de la historia humana. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Así comienza la apertura de los 7 sellos, un momento crucial en el Apocalipsis que marca el inicio de una revelación profunda sobre el curso de la humanidad y el propósito eterno de Dios. Los sellos, como una serie de ventanas hacia lo que está por venir, no solo describen eventos, revelan el significado espiritual detrás de la historia. El primer sello presenta un caballo blanco, asociado a la conquista. Algunos lo interpretan como la victoria del Evangelio, un mensaje que avanza imparable, mientras otros lo relacionan con poderes terrenales que buscan dominar. Lo que está claro es que el caballo blanco marca el inicio de un proceso irreversible, la intervención divina en los asuntos humanos. El segundo sello trae un caballo rojo, símbolo de la guerra y el conflicto. Aquí se muestra una verdad incómoda: el hombre, en su ambición y orgullo, ha sido el arquitecto de su propia destrucción a través de los siglos. Pero este no es solo un relato de violencia, es un recordatorio de las consecuencias de rechazar la paz que Dios ofrece. Con el tercer sello, aparece el caballo negro, portando una balanza. Representa la escasez, la desigualdad, el hambre. Este símbolo nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras estructuras económicas y la injusticia que tantas veces hemos tolerado. Es un retrato inquietante de cómo la codicia humana ha despojado a la creación de su equilibrio. El cuarto sello revela el caballo amarillo, y con él, la muerte y el Hades. Este es quizás uno de los símbolos más aterradores, pero también uno de los más reveladores. Nos muestra que la muerte no tiene la última palabra, sino que es parte de un proceso mayor que conduce a la renovación. Los sellos posteriores nos llevan a un nivel más profundo. El quinto sello no introduce un nuevo jinete, sino las almas de los mártires clamando por justicia. Esta escena nos recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Cada lágrima, cada sacrificio, cada acto de fe bajo presión es contado y valorado. La justicia divina no se demora, se manifiesta en el tiempo perfecto. El sexto sello trae un cambio cósmico, un gran terremoto, el sol oscurecido, las estrellas cayendo. Aquí la naturaleza misma responde, como si el universo entero estuviera anunciando la inminencia del juicio final. Este lenguaje no solo es poderoso, sino que nos muestra que lo que está en juego no es solo la humanidad, sino toda la creación. El séptimo sello introduce un silencio en el cielo, un momento de pausa. Este silencio no es vacío, es expectante, como el instante antes de una tormenta. Es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, Dios tiene el control absoluto. Los 7 sellos no son una simple cronología de eventos. Son una invitación a reflexionar sobre nuestra condición y a reconocer que la historia no es un accidente, sino que está siendo guiada hacia un desenlace perfecto. En ellos encontramos juicio, pero también esperanza. Son una promesa de que, aunque el mundo parezca desmoronarse, hay un plan eterno que asegura la victoria final del bien. Las trompetas y el sonido del juicio. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Con este anuncio, las trompetas del Apocalipsis no solo marcan momentos de juicio, sino que proclaman el avance inevitable del propósito divino en el universo. Las 7 trompetas son ecos celestiales que resuenan tanto en los cielos como en la tierra.
Cada sonido desencadena una serie de eventos que nos confrontan con la realidad de la fragilidad humana y la soberanía de Dios. Estas trompetas no son simples señales de advertencia, sino intervenciones divinas que exponen las consecuencias de un mundo en rebelión y revelan la urgencia del arrepentimiento. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, que queman la tercera parte de la tierra, los árboles y toda la hierba verde. Esta escena no solo nos habla de destrucción física, sino de la vulnerabilidad de la creación frente al juicio de Dios. La tierra, que desde el principio fue diseñada para ser un hogar de vida y plenitud, se ve afectada por los pecados acumulados de la humanidad. La segunda trompeta muestra una gran montaña ardiendo cayendo al mar, transformando una tercera parte en sangre, destruyendo criaturas vivientes y barcos. Este simbolismo apunta a un desmoronamiento en las estructuras que sustentan la vida, un colapso que revela la inutilidad de confiar en las riquezas terrenales o en la seguridad que el hombre cree haber construido. Con la tercera trompeta, una estrella ardiente, llamada ajenjo, cae sobre los ríos y las fuentes de agua, envenenándolos. Este evento simboliza la corrupción del agua, una fuente esencial de vida, y nos habla de las consecuencias de una humanidad que ha contaminado lo que Dios le confió para su sustento. Pero más allá del agua física, este símbolo también apunta a la necesidad de buscar la verdadera fuente de agua viva que nunca se contamina. La cuarta trompeta trae oscuridad, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurece. Aquí, el simbolismo es claro. La luz, que siempre ha representado guía y revelación, es parcial y temporalmente retirada. Este acto nos muestra el impacto devastador de vivir lejos de la fuente eterna de luz, Dios mismo. Las últimas tres trompetas, llamadas layes, intensifican el juicio. La quinta trompeta libera langostas demoníacas, criaturas aterradoras que no dañan la vegetación, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este tormento no es casual ni arbitrario. Es un llamado al arrepentimiento, un recordatorio de que, fuera de la protección divina, el alma está expuesta a fuerzas destructivas. La sexta trompeta desata a los 4 ángeles atados en el río Eufrates, trayendo un ejército que mata a la tercera parte de la humanidad. Esta visión es un escalofriante recordatorio de cómo la humanidad, sin Dios, se convierte en víctima de su propia violencia y desobediencia. La séptima trompeta trae un clamor de victoria. Es el anuncio de que el reino de Dios está cerca, que su justicia prevalecerá, y que el mal está condenado a desaparecer. Este no es un momento de terror, sino de esperanza para aquellos que han puesto su confianza en el Cordero. Las trompetas del Apocalipsis nos muestran que, incluso en medio de los juicios más severos, Dios nunca pierde de vista su plan de redención. Son un llamado a despertar, a reconocer nuestra necesidad de su gracia y a entender que el tiempo para arrepentirse es limitado. La misericordia de Dios, aunque infinita, no será ignorada para siempre. Las copas de la ira y el clamor de la justicia. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las copas de la ira son el clímax de los juicios divinos en el Apocalipsis, una manifestación innegable del carácter justo de Dios. Cada copa es un acto deliberado, un desenlace que refleja no solo la gravedad del pecado, sino también la fidelidad de Dios hacia su creación y su promesa de restauración. La primera copa se derrama sobre la tierra, causando llagas dolorosas en quienes han adorado a la bestia y su imagen. Este acto no es arbitrario, es una respuesta directa a la idolatría y al rechazo de Dios. Estas llagas son un símbolo físico de una enfermedad espiritual más profunda, la humanidad que, en su orgullo, ha puesto su fe en falsos poderes en lugar de en el Creador. La segunda copa convierte el mar en sangre, causando la muerte de toda criatura en él. Aquí, el juicio se extiende a la naturaleza misma, recordándonos que la creación también sufre las consecuencias del pecado humano. Este acto es un eco de las plagas de Egipto, donde el agua se convirtió en sangre como una señal de la soberanía de Dios sobre las fuerzas de opresión. Con la tercera copa, las fuentes de agua dulce también se convierten en sangre. Este acto refuerza la idea de que las bendiciones esenciales para la vida, como el agua, no pueden ser tomadas a la ligera.
Es un llamado a reconocer que todo lo bueno proviene de Dios y que apartarse de él conduce inevitablemente a la escasez y al juicio. La cuarta copa intensifica el calor del sol, quemando a los hombres con fuego. Sin embargo, lo que sigue es profundamente revelador. En lugar de arrepentirse, los hombres blasfeman contra Dios. Este detalle destaca la dureza del corazón humano, una condición que ni siquiera los juicios más severos pueden cambiar si no hay voluntad de rendirse al Creador. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, llenando su reino de tinieblas. Este evento nos recuerda que ningún sistema humano, por poderoso que parezca, puede prevalecer contra la justicia de Dios. La oscuridad aquí no es solo física, simboliza la caída inevitable de toda autoridad que se levante contra el reino de Dios. La sexta copa seca el río Eufrates, preparando el camino para los reyes de Oriente y desatando una serie de eventos que culminan en la gran batalla de Armagedón. Este acto muestra que, aunque el juicio de Dios es severo, también es meticuloso, dirigiendo cada evento hacia un propósito final. La séptima copa trae un terremoto como nunca antes visto, dividiendo la gran ciudad en 3 partes y derrumbando montañas y islas. Es el acto culminante, una sacudida que demuestra que todo lo que el hombre ha construido fuera de Dios es temporal y destinado a caer. Este juicio es acompañado por un granizo devastador, otro eco de las plagas de Egipto, que subraya la completa soberanía de Dios sobre toda la creación. Estas copas no son actos impulsivos ni aleatorios. Son una respuesta directa a la injusticia, la rebelión y el mal que han plagado a la humanidad desde el principio. Pero incluso en medio de este despliegue de juicio, el propósito de Dios no es solo destruir, sino redimir. Las copas nos muestran que el pecado no puede quedar impune, pero también nos recuerdan que el juicio es solo un paso hacia la renovación de todas las cosas. El clamor de la justicia se escucha. No hay rincón de la creación que quede fuera del alcance de la obra redentora de Dios. Cada copa derramada nos acerca más a ese momento en que todo será restaurado y el mal será erradicado para siempre. Babilonia, la caída de la gran ramera. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Estas palabras resuenan como un grito de victoria en el Apocalipsis, anunciando el fin de uno de los símbolos más profundos del mal y la corrupción en las Escrituras, Babilonia. Pero ¿quién o qué es Babilonia, y qué significa su caída para la humanidad? En la narrativa apocalíptica, Babilonia no es simplemente una ciudad física. Es un sistema, una ideología, una cultura de rebelión contra Dios que ha existido desde los tiempos antiguos. En el Génesis, Babilonia aparece por primera vez con la Torre de Babel, un esfuerzo humano por alcanzar el cielo, desafiando la autoridad divina. Ese mismo espíritu de orgullo y autosuficiencia impregna a Babilonia en el Apocalipsis. La gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, descrita en este libro, simboliza la unión de poderes corruptos, religiosos, económicos y políticos. Está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. A primera vista, parece gloriosa, atractiva. Pero en su copa de oro hay abominaciones, inmundicias, un reflejo de la corrupción que ofrece bajo la apariencia de esplendor. Babilonia seduce a los reyes de la tierra con sus lujos y riquezas, y a las naciones con sus promesas vacías. Representa todo lo que el mundo idolatra: poder, placer, opulencia, pero también todo lo que corrompe, codicia, opresión y falsa seguridad. Es el sistema que distrae a la humanidad de buscar a Dios, llevándola a depender de riquezas temporales y alianzas humanas en lugar de confiar en el Creador. Sin embargo, su caída es inevitable. El Apocalipsis describe su destrucción como repentina, un juicio que deja atónitos a los que la admiraban. Los reyes, los mercaderes y los marineros que se beneficiaban de su poder lamentan su ruina. Pero estas lamentaciones no son de arrepentimiento, sino de pérdida, porque todo lo que habían construido dependía de un sistema corrupto que ya no existe. El juicio de Babilonia es total. No queda rastro de su música, su comercio, su arte. Es un recordatorio de que todo lo construido fuera de los propósitos de Dios está destinado a desaparecer.
La humanidad que ha puesto su confianza en estas cosas es llamada a salir de Babilonia antes de su destrucción. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado es una advertencia urgente, pero también una invitación a la redención. La caída de Babilonia no es solo el fin de un sistema, sino el preludio de algo mucho más grande. Marca el momento en que la humanidad se enfrenta a la verdad, que las falsas promesas del mundo no pueden salvar, que el poder humano no puede redimir, y que el único reino eterno es el de Dios. En este juicio, no solo vemos la justicia divina, sino también su fidelidad. Babilonia representa todo lo que ha causado sufrimiento y separación entre Dios y su creación. Su destrucción abre el camino para que el reino de Dios se establezca sin barreras. El fin de Babilonia es un grito de victoria para los justos, un canto de liberación para aquellos que han esperado pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Es la demostración final de que el mal no tiene futuro y de que el bien, representado en el Cordero, prevalecerá para siempre. La nueva creación y el triunfo eterno del Cordero. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras, pronunciadas desde el trono celestial, encapsulan el clímax de la visión apocalíptica. Después de los juicios, las trompetas, las copas y la caída de Babilonia, el Apocalipsis nos lleva al momento más glorioso, la consumación del plan eterno de Dios, el inicio de un cielo nuevo y una tierra nueva. En esta visión, Juan contempla la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, como una novia ataviada para su esposo. Esta ciudad no es solo un lugar físico, es el símbolo perfecto de la comunión entre Dios y su pueblo. Es la restauración total, el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde los tiempos antiguos, habitar en medio de su creación. La descripción de la ciudad es impresionante. Sus murallas de jaspe, sus puertas de perlas y sus calles de oro puro reflejan la perfección y la gloria de Dios. Pero más allá de su belleza, lo que define a esta ciudad es la ausencia de todo lo que ha afligido a la humanidad. No hay llanto, ni muerte, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado, y lo nuevo ha llegado. En este lugar no hay necesidad de templo, porque Dios mismo está allí, y el Cordero es su luz. Esta es una imagen profundamente significativa. Desde el principio, el templo había sido un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, pero aquí ese concepto es trascendido. No hay más separación, ni mediación, la relación entre el Creador y su pueblo es plena y directa. El río de agua de vida fluye desde el trono de Dios, y a ambos lados del río está el árbol de la vida, que da fruto cada mes y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este detalle nos transporta al jardín del Edén, donde la humanidad tuvo su primera comunión con Dios antes de la caída. La presencia del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén nos recuerda que el propósito original de Dios para la creación no fue abandonado, sino restaurado y perfeccionado. La presencia de las naciones en esta ciudad es otro detalle sorprendente. Nos muestra que la redención de Dios es inclusiva y abarca a toda tribu, lengua y pueblo. Los reyes de la tierra traen su gloria a la ciudad, no para engrandecerse, sino para honrar al Cordero. Es una imagen de unidad y adoración, donde todas las divisiones humanas han sido eliminadas. El Apocalipsis no termina con destrucción, sino con esperanza. Nos muestra que, aunque el pecado y el mal han tenido un impacto devastador, no tienen la última palabra. El Cordero que fue inmolado, el que triunfó sobre la muerte y el Hades, reina para siempre. Su victoria no es solo suya, es compartida con aquellos que han lavado sus vestiduras en su sangre y han perseverado en la fe. Estas palabras finales son una invitación abierta, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este llamado no es exclusivo, es universal. Es un recordatorio de que, hasta el último momento, Dios extiende su gracia y ofrece vida eterna a todos los que la deseen. El Apocalipsis nos lleva a mirar más allá de las sombras del presente y a poner nuestra esperanza en lo que está por venir. Nos asegura que el sufrimiento tiene un fin, que la justicia prevalecerá y que el amor de Dios triunfará sobre todo. Es un mensaje de consuelo,
pero también de desafío, un recordatorio de que nuestra respuesta a este mensaje define nuestro destino eterno. El Cordero es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En él, todo encuentra su propósito y su plenitud. Y mientras cerramos este recorrido por el Apocalipsis, una promesa resuena, clara y firme: ciertamente, vengo en breve. Que estas palabras llenen de esperanza y expectativa a quienes anhelan su venida.